Buenas tardes. Tras los 5, 6, 7 minutos de cortesía, vamos a empezar la presentación de este libro. Nací en el 52. Bueno, nació en el 52. Junto a Pedro José Martínez me acompaña Javier Ruiz García, también abogado. Y, como digo, vamos a presentar este libro, Nací en el 52. Aquí en mis notas tenía puesto, a finales de octubre del año pasado, había recibido el manuscrito a través del correo electrónico en la editorial Celia. Pedro José, con buena praxis y por su oficio de abogado, me ha dicho: déjame ver qué vas a leer, no sea que la pifies. El caso es que me ha corregido y realmente el manuscrito no lo recibimos a finales de octubre, sino el viernes, como dice él, el viernes 15 de noviembre del año pasado. Curiosamente coincidió, recibimos el texto, yo como editor lo chequeé un poquito y se lo pasé a nuestro departamento de lectura de la editorial, y bueno, pues hicieron catas como las sandías de velada, le hacen catas, se van chequeando y dicen: bueno, pues este libro está muy bien. Con lo cual, yo creo que casi al día siguiente o esa misma tarde te respondimos diciendo que publicábamos el libro, hasta tal punto que al día siguiente ya nos reunimos en mi casa, en Olías del Rey, en mi casa, y bueno, ya empezamos a charlar sobre muchas cosas y sobre coincidencias y no coincidencias sobre nuestras vidas, porque me sacas unos poquitos años, ¿vale? Sí que es verdad que en ese momento en la editorial estábamos un poquito... coincidió con el descubrimiento en nuestra biblioteca de la editorial, coincidió con un manuscrito, bueno, con un libro original, el librito original de lo que es la Constitución Española de 1931. Estaba por allí, estábamos chequeando y estábamos haciendo un estudio, porque es curioso, porque ese librito está firmado por Ortega y Gasset y también por otros 3 congresistas, todos ellos pertenecientes a la agrupación al servicio de la República, junto a Marañón y Pérez. Estamos haciendo un estudio académico y bueno, llegó esta temática, este manuscrito tuyo, y bueno, entre pesquisas académicas, históricas, nos fuimos imbuyendo en lo que es la concepción de este libro, Nací en el 52. Yo como editor no voy a decir absolutamente nada más, un poquito de la concepción y de la cubierta, de la formación del libro. Decirles que por primera vez en mi vida el tener el colesterol alto me ha servido de algo, en este caso de conocer a Pedro José. Digo esto porque desde el año 2015 asisto como conejillo de Indias, o soy conejillo de Indias en un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que a 80 gorditos y no tan gorditos nos estudian para ver cómo tenemos el colesterol, la glucosa, la tensión y demás. Allí coincidí con un tipo, con César. Bueno, él tendrá, no se ajusta a las medidas de los gorditos, pero debe tener otras cositas altas. El caso es que, cositas analíticas me refiero, y el caso es que, bueno, pues de alguna manera, me dijo: oye, pues tú editas libros, yo tengo un amigo que tiene un manuscrito que anda empezando a pensar en presentarlo a editoriales. El caso es que, entre unas cosas y otras, estuvimos charlando. Sí que de alguna manera, dentro del anecdótico del contenido del libro, de lo que luego nos hablará Pedro y de lo que nos hablará Javier, lo cierto es que quise firmar el contrato de edición el 20 de noviembre, pues un detallito, ¿vale? Y pues sí que además de esto coincidió que teníamos ese librito de la Constitución Española para hacer este fotomontaje de la portada y de la contraportada con la bandera de la Constitución y la bandera republicana. El caso es que, en este sentido, Pedro sí que fue muy insistente en que las imágenes que deberían aparecer en la portada, nos lo complicó mucho,
No lo complicaste mucho, Pedro, pero muchísimo. Pero ha quedado muy bien. Bueno, habrá quedado bien, pero nos lo complicaste muchísimo porque querías meter demasiada imaginería en demasiadas imágenes. Las imágenes que aparecen están tratadas por inteligencia artificial, dado que estamos en el siglo XXI, inteligencia artificial, pero sí se ven los elementos que querías que apareciesen, que eran aquellos grises aporreando estudiantes, a Franco con el brazo levantado junto a un cardenal levantando el brazo y a un preso metido en la cárcel. Junto a una Constitución, no sé, que también nos complicó mucho más la asistencia porque quería que el texto de Constitución quedase más rasgado. En fin, rasgamos mucho y al final pues llegamos hasta ahí, ¿vale? Muy bien. Si tú dices que quedó bien, pues te lo agradecemos, pero nos complicaste mucho la asistencia, que ya la portadista nos tenía, decía, pero bueno, este hombre no se cansa nunca. El libro ha salido casi perfecto, tiene una rata. Pero, en fin, esa la hemos visto a última hora. Solamente una rayita que no debería haber salido, pero bueno. Ya, es una rata. Es una rata, pero me estropeaste una noche de sueño. Claro, ¿vale? Si entonces, bueno, pues, en fin, cuando reimprimamos, que reimprimiremos, quitaremos esa rayita, ¿vale? Aquel que la busque, que nos escriba y le daremos otro libro gratis sin la rayita, ¿vale? No me entretengo más. Decirles que CELIA es Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y León. En el 2010 me vine para Toledo por cuestiones, se trasladó para aquí mi mujer y para acá me vine yo. Sigo toda la editorial, el resto editorial está en Salamanca, a imprenta, toda la gestión de la producción de los libros. Son 30 años, me comentaba Javier antes, ¿cuántos? Pues 30 años ya haciendo libros, desde el año 92, creo que son 600 títulos, y en la colección de narrativa hace el número 146. Por lo demás, pues bueno, pues hacer libros, vender libros, según la capacidad, no sé, iremos a ferias del libro, bueno, pues a ver si, en fin, porque el mundo del escritor es el mundo de los buhoneros, andar para arriba y para abajo, en fin, y exponerse no solamente al público afín y allegados, sino al público no tan afín y no tan allegados. Nada más decirles que Javier, el acompañante de esta presentación, además de abogado, publicó en el año 21 el libro Derechos y Libertades de la Constitución Española de 1931, precisamente tipo ensayo, precisamente lo mismo que hace, o similar a lo que hace, o posterior a lo que hace, o la conclusión de lo que hace Pedro en este libro, y que en ese libro hace un minucioso recorrido por la extensa Carta de Derechos Fundamentales que se reconoce en esa Constitución republicana y que hemos querido dejar constancia en esta portada del libro. Así que, Javier, te dejo con tus comentarios. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero empezar con un agradecimiento al autor del libro, por varios motivos. El primero, porque me ha permitido acompañarle en este acto que yo sé que para él y para todos los que le queremos es importante. Y luego, por otros dos motivos fundamentales. El primero es porque cuando viene cualquiera que ha escrito un libro, pues siempre te viene el desánimo, la zozobra, no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, no sé si esto le va a interesar a alguien, si no le va a interesar a nadie, pero a quién le va a importar lo que yo ponga o lo que hable sobre mi vida, en fin. Entonces, le quiero agradecer que tomara la decisión de continuar escribiendo hasta que lo acabó. A pesar de eso, tengo que decir que costó unos cuantos cocidos, unos cuantos vinos, unas cuantas cervezas, unas cuantas copas y horas y horas y horas de sobremesa. Así que por eso, gracias, Pedro. Y luego también agradecerle porque la última idea que tenía, como aquello de publicar no es fácil, yo creo que esto también hay que agradecérselo a Gomper. Pues la idea que me dijo en un momento dado es que, bueno, ya estaba el libro acabado, pero es que eso de autoedición es complicado. ¿Quién me va a publicar a mí este libro? Entonces, mira, yo lo meto en un cajón y si alguien me lo pide, porque le interese, yo se lo doy que lo lea
y tan amigos, no pasa nada, sin problemas, yo encantado. Menos mal que luego apareció Gomper, como ha dicho antes, en su camino y lo ha publicado. Y por último, gracias Pedro, porque cuando la gente lea el libro, pues también te lo agradecerá como yo. Gracias por la vida, por tu lucha, porque por ti y por gente como tú, y con otras muchísima gente que ha dado su vida para que nosotros estemos aquí presentando este libro, pues es de agradecer todo lo que habéis luchado por que la libertad volviera a este país. Así que Pedro, gracias por todo eso. Bien, dicho lo cual, quien solamente conozca a Pedro porque es abogado, muy buen abogado, porque le conocían por los pasillos, como era mi caso antes de conocerle, me cruzaba con él por los pasillos del juzgado, hola y adiós y poco más, pues se va a sorprender, porque la vida de Pedro es de película, y no exagero nada. El libro de Pedro, que al principio no sabía si podía o no interesar en mayor o menor medida a la gente, pues yo entiendo que es necesario. El libro que has escrito es necesario porque necesario es buscar y encontrar y que la gente conozca la verdad, buscar la justicia, la reparación, y para evitar que todo aquello que pasó, todos los crímenes del franquismo que ocurrieron, que no se vuelvan a producir. Por eso creo que es necesario. Corren muy malos tiempos para la verdad, muy malos tiempos para la verdad. Y yo entiendo que recuperar la memoria histórica es una tarea de todos. Y con tu contribución al publicar y a escribir este libro, yo creo que vas a ayudar mucho, mucho a encontrar esa verdad, esa justicia y esa reparación. Se pretende por algunos sectores de la sociedad reescribir la historia. Se habla incluso desde alguna tribuna del Congreso, se atreven a hablar de las supuestas bondades de la dictadura franquista. Y a mí eso sinceramente me pone el vello de punta, porque no llego a comprender cómo es posible que en este país no haya habido un consenso, con independencia de la ideología, que no nos pongamos de acuerdo, que no consigamos ponernos de acuerdo en que la dictadura fuese una dictadura sangrienta, que se coartó la libertad de todo un pueblo y que se persiguió a muchísima gente y se mató a muchísima gente por las ideas. Y eso debería de ser un punto de encuentro entre toda la sociedad española, pero lamentablemente no es así. Por todo eso entiendo que tu libro es muy bienvenido y muy necesario. No podemos ni debemos olvidar a toda la gente que dio su vida para que nosotros tengamos ahora la libertad que tenemos. Que no es plena, que no es completa, pues puede ser cierto, pero es libertad a fin de cuentas, que nos permite, por ejemplo, estar aquí y que Pedro pueda escribir y publicar este buen libro. No podemos olvidar a esa gente, incluso tú en la dedicatoria haces mención a ellos y lo recuerdas, no podemos olvidar a toda la gente que dio su vida por defender un gobierno elegido democráticamente en 1931 y que, como antes citaba también Gomper, dieron su vida también por la defensa de la que para mí, sin lugar a dudas, para mí es la mejor constitución que ha tenido este país, que es la Constitución Española de 1931. Con independencia de esto, es que el libro, Pedro, está muy bien escrito. Está muy bien escrito. De lectura fácil y amena. Y no es fácil conseguirlo porque, bueno, es un tema que no es una novela, no, es un libro de lectura fácil, comprensible y amena. Demuestras una prodigiosa memoria. Yo es que me quedo sorprendido cuando antes ha comentado Joan, no, fue tal día, no, fue un viernes de no sé qué día de 1971, o sea, es impresionante, o la ley no sé qué de 1944. Eso lo demuestra la memoria prodigiosa que tienes. Y como también se ha dicho ya, la cubierta realmente refleja e ilustra todo el contenido de tu libro. Está perfecta porque realmente refleja todo, repito, el contenido del libro.
El libro retrata muy bien lo que era la enseñanza nacional católica, que tú conociste en el Colegio de los Humanistas, que te correspondió. Retratas muy bien la adhesión inquebrantable de la Iglesia Católica a la dictadura franquista. Y también, y ahora al hilo del 8 de marzo, retratas a la perfección la situación de la mujer en aquella sociedad. Como no se te olvida la toga, como buen abogado, pues evidentemente haces referencia y fundamentas porque dices que la mujer en aquellos tiempos pues era poco más que una cosa, pues una persona, una cosa cosificada que realmente carecía de todos los derechos que, hay que decirlo, se consiguieron en la Segunda República, muchísimos derechos que se consiguieron por parte de las mujeres y que de golpe, después de un golpe de Estado y una cruenta guerra civil, pues desaparecieron para las mujeres. Todo eso lo reflejas muy bien en tu libro. Y bueno, no voy a entrar en las tripas del libro porque lo tenéis que comprar y leerlo, sobre todo leerlo también, y eso se lo dejo al autor, pero sí quiero siquiera mencionar el título de algunos capítulos que me han llamado poderosamente la atención. Como el libro también goza de un buen sentido del humor, porque Pedro, la apariencia esa de serio que tiene su puntito de humor, hay un capítulo que va a sorprender a quienes lean el libro, que es la enseñanza, la mayor mentira de mi vida, pero legítima defensa. Eso va a sorprender a todos los lectores y lectoras del libro. Va a sorprender también cuando hablas de tu despertar político y el descubrimiento de una lucha de resistencia. Eso te va a llamar poderosamente la atención. Las luchas en la Universidad, en la Complutense, estudiando Derecho, que por cierto tardaste un poco más en acabar por estas cositas de la lucha, de 4 años. Las detenciones, en fin, todas esas pequeñas cosas. Me sorprendió mucho también un viaje que hace el autor al País Vasco, un viaje iniciático que realmente yo creo que fue una escuela de vida para Pedro aquel viaje. También describe y define e ilustra muy bien lo que significaba pasar por la Dirección General de Seguridad, pasar por las manos de Billy el Niño, que creo que todos hemos oído hablar de él, que por suerte muchos de ellos no lo hemos conocido personalmente. Refleja muy bien lo que significa pasar, que te detenga la Brigada Político-Social, pasar por el Tribunal de Orden Público y por último acabar en la cárcel de Carabanchel como preso político. Todo eso viene y lo define Pedro perfectamente en su libro. Para ir concluyendo ya y dar la palabra a Pedro, no quiero dejar pasar la oportunidad para nombrar dos personajes reales del libro, que para mí también creo que te han marcado a lo largo de tu historia vital. Uno es el tío Teodoro, Lin, personaje, vamos, donde los haya. Personaje, no voy a decir absolutamente nada, simplemente lo dejo ahí apuntado. Personaje que cuando se acerquen al libro verán cómo era una persona honesta, a carta cabal, con una honradez a base de bombas, y realmente tuvo que ser una persona luchadora y a mí me hubiera gustado conocerlo. Y cómo no, hablar de su madre, Sagrario. Toda una madre coraje. Es una persona adelantada a su tiempo, una mujer luchadora, y que realmente refleja muy bien con las cosas que cuenta sobre ella, refleja muy bien su compromiso político de lucha y de defender no solamente a lo suyo, no solamente a su familia, a su hijo Pedro y a sus hijas, sino también salía a las calles a defender y a luchar por las injusticias, enfrentándose a la policía y a quien hiciera falta. O sea, para mí, Pedro, tu madre es el personaje del libro, sinceramente te lo digo. Y nada más, simplemente la recuperación de la memoria, yo entiendo que es una tarea de todos.
acabo como empecé. Tengo que agradecer a Pedro que haya escrito este libro, porque un pueblo sin memoria, una sociedad sin memoria, entiendo que flojea tanto en la justicia como en la libertad. Así que gracias, Pedro. Gracias. Me acabas de emocionar, no sé si voy a poder hablar. A ver si se me pasa. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber venido. Es lo que se dice siempre en estos casos, pero creedme que lo digo de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a Gomper, con el que es verdad que, sí, a lo mejor gracias a tu colesterol y al poquito de colesterol que pueda tener nuestro amigo común, porque si no nos habríamos conocido. La editorial siempre, Gomper en concreto, pues siempre me ha tratado muy bien, pues siempre fue muy receptivo. Aquel día que los dos hemos establecido, aunque fue el 16 de noviembre, sábado, cuando yo fui a tu casa, que solo habías leído un poquito del borrador, pues yo llegué allí y dije, bueno, pues me dará larga, yo qué sé, igual me dice que no se edita, no sé, pero a ver qué pasa. Y resulta que a los 10 minutos ya estamos hablando del contrato. Contrato propio entre un autor y un editor que se hace siempre. Un poquito, no sé. ¿Se oye? ¿Se oye? No. Acércate un poco más. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, pues el contrato que se hace entre el autor y el editor, y que luego, por cierto, sí, se firmó el día 20 de noviembre, pero ya a las 2:30 de la tarde estaba en mi correo electrónico. Luego quedamos el día 20 y se firmó. Apenas habías leído el borrador y dijiste, esto te lo publico. Yo dije, bueno, me va a dar larga, yo qué sé, tal. Yo decía, bueno, con que no me mande a hacer puñetas de entrada, pues me conformo, ¿no? Fue todo lo contrario. Y luego además, pues congeniamos bien, porque fue una conversación muy agradable. Hablamos de estos tiempos jóvenes y todo eso. Y bueno, pues. Y entonces, también es verdad que la editorial no es que tema ningún esfuerzo para que la edición del libro haya sido lo mejor posible. Incluso, pues sí, es verdad que han tenido que aguantar mis tiquismiquis con la portada, porque la portada era idea mía, y luego aquí sí ponemos esto, ponemos lo otro y tal, y sí, me imagino que acabo hasta el pico de la boina la portadista de mí. Sí. Pídele disculpas de mi parte, un día la conozco y se las pido yo personalmente. Y en cuanto a ti, Javier, bueno, no sabía yo que era un tío tan estupendo hasta que has hablado tú. Me imagino que es más que nada llevado porque somos buenos amigos. Pero vamos, no, lo del tío estupendo, si tú lo dices será verdad, con lo cual no te lo voy a discutir. Me han emocionado algunas cosas que ha dicho, especialmente de mi familia, que además es verdad lo que pasaron, a lo mejor porque me veían que andaba perseguido. En concreto, el del tío Lin, al que se refiere, pues es una de las tres desgracias que hubo en mi familia, porque acabó en el exilio en Buenos Aires y tardó 25 años en volver. Y sí, su vida también es un poco de película. Bueno, pues te agradezco todo lo que has dicho. Y bueno, vamos a entrar en materia para no. En primer lugar, lo que yo quisiera aclarar es el libro de qué trata, ¿no? El borrador, o el manuscrito, como dice Gomper, lo conocieron algunas personas allegadas a mí antes incluso que Gomper. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es que me decían, no, me has escrito tus memorias. Y yo, pues, no pensaba que había escrito mis memorias. Yo había pensado que había escrito otra cosa. En concreto, esa era mi intención. En concreto, no mis memorias, sino memoria. Y al sustantivo memoria, pues, se le podía y se le debía poner un apellido. Histórica, democrática. Es decir, yo pensaba que había escrito algo así como memoria histórica, historia reciente de nuestro país, historia necesaria. Historia necesaria porque en España se nos ha hurtado el conocimiento de la verdad. La memoria histórica se basa, como habías dicho tú, Javier, sobre la verdad, la justicia y la reparación. A mí empezaba a preocuparme cuando escribí el libro lo que estaba pasando en Europa. El ascenso de la extrema derecha, vaya. Ahora estoy más preocupado todavía porque la extrema derecha ha ascendido mucho más que cuando yo empecé a escribir el libro. Se ha dicho siempre, y con razón, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo suscribo. Se ha dicho también que el pueblo que no conoce su historia no puede entender su presente y mal podrá construir su futuro. Lo suscribo. Entonces, me preocupa, antes de entrar en materia en el libro, pues me
me preocupa efectivamente lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en España. En España yo leía una encuesta que publicó el Diario Público el día 8 del mes pasado, de febrero, hace menos de un mes. La consulta era Keydata, que a mí me parece que dentro de... En fin, la estadística y las predicciones de lo que puede pasar en unas elecciones no es una ciencia exacta y siempre hay un margen de error. Keydata yo creo que normalmente se ha aproximado. Y decían una cosa que a mí pues me sobrecogió. La noticia que daban es que si las elecciones generales se hubiesen celebrado el 8 de febrero pasado, Vox subiría de los 33 diputados que tiene ahora a 42. En Europa, la extrema derecha, pues parece que el resto de partidos, de un lado o de otro, le pone lo que se llama el cordón sanitario, es decir, con la extrema derecha absolutamente nada. Hombre, el PP en España ha sido más proclive a prescindir de ese cordón sanitario. Entonces, ¿eso qué suponía? Pues que si el PP iba a subir también a 148 diputados y Vox sacaba 42, eso hacen 190, una mayoría bastante absoluta. Es que le sobran 14. Y dije, madre mía, ¿cómo se está poniendo esto? Bueno, pero no es España. Por ejemplo, en Alemania, en las últimas elecciones, del 20,9 que sacaron las anteriores, han subido del 10,34 que sacaron las anteriores, han subido al 20,9, han más que duplicado y son la segunda fuerza política en Alemania. El pueblo alemán sí conoce su historia, la conoce de sobra, sabe la que organizó Hitler, sabe la que organizaron los nazis, saben que Alemania quedó destrozada, saben que destrozaron a media Europa, saben que aquello costó 40, 50 o 60 millones de muertos. Como los que vencieron fueron los otros, pues la historia se divulgó en Alemania hasta la saciedad. Bueno, pues ahora ya son la segunda fuerza política, AfD, traducida al castellano es Alternativa para Alemania. Pues es muy preocupante. ¿Qué pasa? ¿Han olvidado la historia? ¿Habrá algún factor más? Supongo que hay algún factor más, pero también el olvido de la historia. En Italia, pues eso, digamos, la extrema derecha lo tiene mejor, por la sencilla razón de que la primera ministra, Giorgia Meloni, del partido Fratelli d'Italia, hermanos italianos, pues está en el gobierno, es la primera ministra. O sea, en Italia ya tienen el poder. Hace no mucho leí, repasando la hemeroteca, precisamente para preparar un poco lo que os estoy diciendo, leí en el diario El País del 25 de abril del 22 un artículo, no recuerdo quién era el periodista que lo hizo, y decía que a todo esto la extrema derecha había obtenido el 41,6% de los resultados en las presidenciales de entonces. Y el titular era ¿quién ha votado a Macron y quién ha votado a Le Pen? Literalmente decía, son 4 renglones. Macron ganó con los votos de la izquierda y del centro, es decir, hicieron todo frente común y todos contra la extrema derecha y le votaste a la izquierda, a Macron. Dice, pero Le Pen fue la candidata elegida por, de aquí viene lo gordo, los obreros, las rentas bajas y los indefinidos. O sea, los obreros, las rentas bajas y los indefinidos votaron de la extrema derecha. Bueno, pues está pasando. En las últimas presidenciales, a pesar de que iba solo y los demás iban todos en comandita, pues la extrema derecha, Rassemblement National se llama, sacó el 41,46% de los votos, que son muchos, Bien. En Francia, además, también conocen la historia, porque bueno, los nazis invadieron Francia y los franceses tuvieron que echar a los nazis, sí, con el ejército aliado, con el ejército francés, y no olvidemos con los maquis, con los guerrilleros, con los civiles que empuñaron las armas, ¿no? Bueno, pues ahí han contado la historia hasta la saciedad. ¿Qué pasa? Que también la han olvidado y ahora ya otra vez volvemos a... Pues está pasando. Bueno, entonces volvamos a España. En España la desventaja con la que partimos es que no se ha contado la historia, a diferencia de los otros países de los que os he hablado. No se ha contado la historia porque ganaron, vamos a decirlo así coloquialmente, ganaron los malos y la contaron a su aire. Claro, la historia que nos contaron no tiene nada que ver con la realidad.
partimos con ese hándicap. Entonces, hace poco, en el programa El Intermedio de La Sexta, me parece que fue en los primeros días de esta semana, o quizá la semana pasada, no más, la reportera se acercó a un grupo de chicos y chicas, yo calculo que tendrían 19, 20 años, y les preguntó que si sabían quién era Felipe González. No atinó ni uno, no le sonaba. Y dije, bueno, pues si no saben quién era Felipe González, les hablamos de Franco y se van a quedar con la boca abierta. Es decir, la verdad de lo que fue la dictadura no se conoce en absoluto. Por ejemplo, pues no se sabe que el día 12 de diciembre del año 1946, la Asamblea General de la ONU adoptó su resolución 39 y latina, en la que se acordó declarar que España, el régimen político español, era un régimen ilegal, porque había sido impuesto por la fuerza de las armas, en contra de la voluntad del pueblo español y con la ayuda del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano. Además, contenía dos recomendaciones de bastante calado. Una, que se retiraran todos los embajadores de España, la mayoría de los países lo hizo, nos dejaron en la más pura autocracia, de autocracia entendiéndose, pues porque hay unos productos que se fabrican en el país y se venden, o sea, comercio interior y nada de comercio exterior. La retirada de embajadores, bueno, todos sabemos que en muchos países pues hay embajadas de países de muy distinto signo político que el país al que está allí. Bueno, es normal, las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas. Aquí lo que se acordó es que se fueran las embajadas y se fueron la mayoría. Y la otra recomendación es no admitir a España en ningún foro internacional hasta el año 1955. Graves medidas porque teníamos una dictadura bárbara. Les faltó decir que además de ilegal era totalitaria, luego hablaré un poquito de eso. Esto conllevó que España no entrase en la ONU hasta el año 1955, es decir, 9 años después de aquella declaración. ¿Y por qué? ¿Por qué al final entró? Bueno, pues al final entró porque se acabó la Segunda Guerra Mundial, en la cual, bueno, pues se decía que era pues el autoritarismo, el fascismo, al final el socialismo contra las democracias occidentales. Bueno, no sé qué llaman democracia, pero bueno, este era el planteamiento. Pero claro, se acabó. Entonces empezó otra Segunda Guerra, ya más fría, y por eso se llama la Guerra Fría. La guerra de Occidente contra Oriente. Claro, los mejores aliados eran los países anticomunistas, y claro, para eso Franco se la pintaba solo, unida a la situación geopolítica, geoestratégica privilegiada que tenía España al fin y al cabo de entrar al Mediterráneo, y tirando el Mediterráneo para allá, pues llegabas hasta la Unión Soviética, en fin, todas estas cosas. Y al final, y por las posibilidades de negocio que había, España era un país destrozado, muy necesitado de inversiones extranjeras. Los americanos, que fueron los primeros en votar que se nos echara de todos los foros, pues fueron los primeros en venir aquí a invertir y a poner sus bases militares, claro, porque las cosas no son gratis. Poca gente sabe que el número de desaparecidos que hubo como consecuencia de la Guerra Civil Española. En un auto del juez Baltasar Garzón, fechado el 16 de octubre de 2008, él, después de reunir mucha documentación, dio la cifra de 114.266. Esto se lo han discutido asociaciones memorialistas, en concreto, además, a título particular, el antropólogo forense Francisco Echeverría, que es un hombre que como forense pues ha intervenido mucho en la apertura de tumbas, de fosas comunes. Ha puesto su ciencia al servicio de, bueno, vamos a ver ADN con ADN de familias, pues para poder devolverles los restos a las familias correspondientes, todo eso, pero también ha estudiado mucho el tema de las fosas y tal. Él calcula que al menos que de 114.000 y pico nada, que por lo menos 140.000, y hay asociaciones memorialistas que lo suben hasta 150.000. Esto ha conllevado a que exista una creencia que se discute, no es unánime, pero que somos los subcampeones del mundo en el número de desaparecidos. Nos gana Camboya, eso sí, por oleada. Se supone que cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder en Camboya en el año 75, pues desaparecieron por la fuerza 1.700.000.
Bien, no ganan por goleada, pero 114.000 o 140.000 o 150.000 pues son como para no estar orgullosos y para que, bueno, la gente sepa lo que pasó y lo tremenda que fue la dictadura. Luego, no sé, pues se basaba en la represión, en las torturas, en la cárcel, no sé, por ejemplo, por contar una experiencia, yo cuando entré en la facultad de Derecho, pues una de las cosas primeras que hubo, aunque al principio de aquel año hubo poco movimiento, pues salimos de un estado de excepción, pero al poco tiempo se convocó una asamblea en un aula para hablar de la ley de educación que entonces estaba tramitando. El ministro de Educación era Villar Palasí. Y bueno, pues íbamos a hablar de nuestras cosas. Y al poco de empezar, llamaron a la puerta, se abrió y estaban los grises allí. Y amablemente nos alojaron. Amablemente, entiéndeseme la ironía, porque lo que hicieron fue coger las porras, unos se metieron a dar leña empujándonos hacia la puerta y en la puerta nos esperaban otros para rematar la faena. Yo, milagrosamente, eso sí, aquel día tuve la suerte de que no me llevé ningún porrazo. Supongo que los que estaban al lado se llevaron lo suyo más el mío, pero dije, bueno, cuidado que esto... Y así eran las cosas, ¿no? Y esto para hablar, una asamblea donde los estudiantes iban a hablar de la ley de educación que les afectaba, la cosa más normal del mundo, ¿no? Bueno, pues aquello no sé, ni siquiera se admitía. Entonces yo, sí, otra de las cosas, desde el año 75, esto ya se habla un poco de la modélica transición, que no fue tan modélica para mi gusto, el Diario Público de 24 de enero del 18, coincidiendo con el aniversario de los asesinatos de los despachos, de los abogados del despacho laborista de Atocha, decía que murieron violentamente entre el 75 y el 83 178 demócratas. Bueno, pues no sé, precisamente estaba mañana hablando con un amigo y me dijo, no, yo tengo un dato superior, que son pasadas de 200. Bueno, vamos a dejarlo en 178, pero fueron muchos también. Es que fue todo esto. Entonces, en España no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Vuelvo a decir la importancia de la verdad. Y bueno, es una pena, en fin, no es el momento aquí de criticar a otros partidos políticos o lo que sea, pero bueno, yo recuerdo a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, desde la tribuna de oradores, diciendo muy ufanamente que en los presupuestos generales del Estado para el próximo año, para memoria histórica, 0. Entonces, no solo que queda claro que decía 0, sino que hizo este gesto, el cerito, para que se vea bien claro que ni un duro para memoria histórica. Yo recuerdo a Pablo Casado también diciendo que los de izquierda son unos carcas porque se pasan el día entero hablando de las batallas del abuelo y de las fosas de no sé quién. Pues hombre, no sé, me parece una forma frívola y que además ha llevado a que la memoria histórica, a contribuir a que la verdad no se conozca. Bueno, entonces yo reconozco que cuando empezaron a surgir asociaciones memorialistas a finales de los 90 y tal, me pareció muy interesante, pero es verdad que no supe captar la importancia que aquello realmente tenía. Y un día clave, dije, oye, tú, todo es más importante de lo que parece, creo que fue el diario El País. Y no os puedo decir exactamente, además de mi buena memoria, que es verdad que la tenía, no os puedo decir exactamente ni el día ni el mes ni el año. Yo esto lo sitúo en el año 2001, 2002, 2003 pudo ser. Bueno, pues el diario El País se fue a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid a hacer una encuesta. Entonces, en esa encuesta, una de las preguntas, por lo visto eran tipo test, les daban a elegir varias respuestas. Una de las preguntas era: ¿por qué crees que Franco gobernó España durante tanto tiempo? La respuesta que tuvo más éxitos fue porque ganó todas las elecciones. Yo quise consolarme diciendo, ese día de esa pillada de esos estudiantes graciositos se han soltado la patochada más gorda de entre todas las que podían soltar. Pero claro, cuando resulta que luego, como os decía antes, hace unos días, no saben ni quién es Felipe González, digo yo, a ver si no va a ser patochada, a ver si es que simplemente lo sacaron por lógica. Hombre, estuvo mucho tiempo eso ya porque ganaba las elecciones, porque si no ganaba elecciones no estaría gobernando. Bueno, pues hasta ahí llega la ignorancia del pueblo español. Y yo, entonces un buen día, hace ya unos años, dije, bueno, vamos a ver, ¿yo qué puedo hacer por la verdad, por la justicia, por la reparación? Por la justicia, nada. La justicia depende de que los jueces, aplicando el derecho internacional público, digan que por encima de la ley de amnistía del 77 está el derecho internacional público
que dice que los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles y no amnistiables. Bueno, pero el único que lo intentó fue Garzón y le echaron de la judicatura. Bueno, no le echaban por esto, le abrieron 3 causas al mismo tiempo y dijeron, hombre, eso de que echarle por esto, pues hay mucha gente que le va a sentar mal. Y le echaron por otra cosa cuando realmente era por esto. Bueno, entonces yo dije, bueno, por la reparación, pues eso es cosa del Estado, pero por la verdad. Y caí en la cuenta de que yo había vivido bajo la dictadura de Franco durante 23 años, 7 meses y 10 días, más luego la modélica transición. Pero los ciertos se me hicieron larguísimos, ¿eh? Pero a mí a todos los de mi época. Y entonces, claro, pues yo vi muchas cosas en aquel tiempo. Y sufrí muchas cosas, y aguanté muchas cosas, y es verdad. Es que acabé 2 veces en la cárcel de Carabanchel, y pasé, pues no solo por las manos de Billy el Niño, sino por sus puños y por su pistola. Y no solo por las manos y los puños de estos, sino porque ahí sociales en un momento encima de mí había unos cuantos y parecía que estaban compitiendo a ver quién daba más fuerte. Todo aquello pasaba. Pero claro, entonces yo dije, bueno, vamos a ver, todo lo que yo viví, lo que aguanté, lo que soporté, todo esto, me pasó solo a mí. Es que si me pasó solo a mí, pues oye, pues no hace falta escribir nada. Un día quedé a tomar unas cañas con alguien y se está interesado en mi vida, que tampoco es demasiado tan apasionante como tú dices. Bueno, ojalá. Bueno, entonces, pues nada, se lo cuento tomando un café y acabo, me vaya a escribir un libro, ¿no? Entonces, por eso yo digo, bueno, vamos a ver, es que todo esto que me pasó a mí, le pasó, cada uno con sus matices, sus vivencias propias, ¿no? Pero la causa era la misma y le pasó a millones de españoles. Por ejemplo, yo estudié pues la Escuela Nacional Católica. No es exagerado definirla como Escuela Nacional Católica, porque por una parte era nacional, se nos politizaba. Yo recuerdo a los 9 o 10 años que ya nos pusieron un libro de lectura para cantar las excelencias del franquismo y lo bien que nos iba en España. Luego había más adelante otra asignatura que se llama Fe en Formación del Espíritu Nacional, cuyo contenido se puede resumir en 5 palabras: viva Franco y viva España. En fin, esto. Y luego, católica, bueno, el artículo 6 del Foro de los Españoles decía que la religión oficial de España es la católica, que el Estado dedicará especial protección. Me vaya por delante que yo, en fin, no soy católico, pero que respeto mucho a los que profesan la religión católica. Pero lo que no respeto ya es que un Estado tenga una religión oficial. Que la tengan los españoles, me parece muy bien, pero religión oficial. Y entonces, pero es que además, digamos, la enseñanza que nos daban era tan extrema que es que yo ni siquiera creo que en estos días esté de moda entre los católicos lo que nos decían entonces, ¿no? Claro, tenía su porqué. El día 1 de julio del 37, la conferencia episcopal, salvo 5 prelados, escribía una carta a los obispos del mundo, pues bendiciendo la Santa Cruzada, porque para ellos era una cruzada que le venía muy bien a Franco, porque así de esta forma le decía a los españoles que estaban realmente esa guerra, lo que estaban preservando era su religión frente al comunismo ateo que quería destruir España, la religión católica y todo lo que se pusiera por medio. Bueno, pues aquella enseñanza era acrítica, aquella enseñanza era dogmática, aquella enseñanza, lo que nos importaba es que el alumnado entendiera lo que se les decía. Lo más importante es que se aprendiera la lección como un papagayo y al día siguiente la recitaban, aunque no se tuvieran ni idea. Yo recuerdo que, sin ir más lejos, un día nos explicaron el teorema de Pitágoras: A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Lo que pasa es que yo el desarrollo no acabo de entenderlo muy bien, y como seguramente me iban a preguntar el día siguiente, me aprendí de memoria el desarrollo. Sacaba la pizarra, desarrollo, muy bien Martínez, un 10. Dije, pues no tengo ni puñetera idea de qué iba esto, pero bueno, y así era todo. Y luego además, sobre todo, una disciplina que salía de lo común, es decir, los métodos correctores que se empleaban en aquella época hoy serían delito. Yo a los 4 años ya me tuve que poner los deditos así para que la señorita de parvulito me diera con la regla, que por cierto eso duele mucho. Si en la palma de la mano dolía menos, pero con los deditos así dolía mucho, con 4 años. Pero qué delito había yo cometido con 4 años. Bueno, pero claro, es que no solo me dio con la regla a mí, es que yo creo que nos dio a todos. Y entonces pues era el castigo en cuanto
cuanto te salías un poco de la disciplina impuesta, y a veces castigos que, bueno, pues ha adelantado algo Javier sí, una parte del libro donde escribo un capítulo y digo la mayor mentira de mi vida, pero en legítima defensa. Sí, pues cada uno tenía que tomar su remedio para defenderse. Bueno, lo que pasa es que hubo algunos que se defendieron más. Yo estudié en los Maristas de Madrid, estudié en el Colegio San José. Allí solo había ciencias, hice quinto de ciencias, me pasé a letras, entonces me fui al Chamberí, porque allí sí había letras. Entonces yo conocía, bueno, poco a poco fui conociendo a gente, claro. Pues en los primeros meses de aquel curso de sexto de bachillerato, mientras yo estaba recitando la lección de griego, oí un alarido en el pasillo, salimos a ver, bueno, ¿qué pasó? Pues que un exalumno, que podía tener 17, 18 años, intentó asesinar con un cuchillo de cocina al hermano director. Bueno, ¿y por qué lo hizo? Pues no sé, los que llevaban más tiempo en ese colegio, pues a ver qué cuentan estos. ¿Y sabéis lo que más me sorprendió? Vamos a ver, primero, nadie justificó el intento de asesinato, eso vaya por delante. Pero había algunos que le comprendían. Que claro, es que... Pero no porque le hubiesen puteado especialmente a él, sino porque habían puteado a todos. Y claro, llegó el más puteado de todos, el que tenía la sangre más caliente, y dijo, pues ya está, pues intentó asesinar al hermano director. Contaba una anécdota para el hermano director, también cosa que me alegro. Es que el cuchillo de cocina, yo no el crucifijo que llevan los maestros en el pecho, a pesar de eso llegó a entrar en el cuerpo, pero con menos fuerza. Claro, o sea, el hombre sangró y demás, pero bueno, no le llegó el cuchillo al corazón, mejor para él. Estuvo unos días en el hospital y al pocos días después pues ya andaba dando guerra por el colegio. Bueno, pues eso era la enseñanza. Y yo digo, vamos a ver, lo que decía antes, si eso solo me hubiese pasado a mí, no hubiese escrito el libro, pero como le pasó a toda mi generación y cada uno con sus matices, sus vivencias propias y demás, digo, hombre, si escribo sobre esto, creo que estoy escribiendo historia de España. He escrito también algo sobre el dolor en la casa de los vencidos. En mi casa había dolor por partida triple. Entonces, normalmente los domingos se reunía en mi casa pues la familia materna. La paterna no, porque vivían en Burgos y les pedía un poco lejos para ir a comer los domingos con nosotros, pero los otros vivían en Madrid. Y se hablaba de la guerra. Yo desde muy pequeño empecé a saber en qué país vivía, ¿no? Y digo por partida triple porque uno de mis tíos se fue a la guerra. Primero estuvo en el batallón alpino, luego en el cuerpo de carabineros, y murió defendiendo Teruel en febrero del 38, defendiendo a la República. El otro, el tío Lin, como decías tú antes, pues acabó en un campo de concentración, pasó los Pirineos junto con 500.000 españoles más, y acabó en un campo de concentración. Los franceses no fueron demasiado hospitalarios. Luego, eso sí, luego ya invitaron a muchos a unirse al maquis, a la resistencia francesa, para echar a los nazis. Bueno, mi tío, el caso es que acabó en Argentina, en Buenos Aires, tardó 25 años en volver, se le echaba mucho de menos, vino jugándosela porque, bueno, pues a ver qué ficha tengo. Contamos la suerte de que simplemente constaba que era un soldadito del cuerpo de carabineros. No decían nada de su afiliación al Partido Socialista y no decían tampoco nada de otras responsabilidades que había tenido ante la guerra civil, y no le pasó nada, pero vino para jugársela. Y luego pues mi tío Vicente se fue a las milicias. Luego el ministro Giral había disuelto el ejército al día siguiente del levantamiento, porque no se fiaba del ejército. Entonces los que inicialmente fueron a defender la República fueron las milicias, hasta el 16 de octubre de aquel año, que ya se formó oficialmente el ejército. Pues el tío Vicente se fue a la guerra pletórico de salud y volvió hecho una mierda, física y psíquicamente. Y bueno, pues hasta yo, que era un niño, me daba cuenta, con lo despistado que he sido siempre. Bueno, pues entonces yo creo que si cuento el dolor, por lo menos en la casa de los vencidos, por lo menos de la gente que se tuvo que ir al exilio, pues estoy escribiendo historia de España. Es que luego además en mi casa se cogió a un matrimonio, a su hija, que se habían exiliado en Argelia, donde lo pasaban bastante mal, por cierto, y bueno, pues venían muy mal. Bueno, pues contar un poco del sufrimiento de las casas, pues yo creo que es historia de España.
me incorporé al movimiento estudiantil. Al principio, pues yo estaba para que si alguien quería tirar unos panfletos y para repartirnos un poco, tú eras de aquí, yo desde aquí, pues me ofrecía, bueno, damos unos, los tiramos, salíamos corriendo, hasta que efectivamente el día 14 de diciembre del 70 hubo bastante movilización en España contra el Consejo de Guerra de Burgos. Es verdad que ETA pues, gozaba en la izquierda de mucho predicamento. Es verdad que todavía no había casi empezado a hacer lo que hizo después. Y bueno, se proclamó estado de excepción en Guipúzcoa, y en el resto de España, el mismo 14 de diciembre, pues se suspendió el artículo 18 de los fueros españoles, de tal forma que el plazo máximo de detención de 3 días, 72 horas, pasaba a ser 6 meses. Madre mía, estar 6 meses aguantando la leña todos los días. Bueno, o cabía esa posibilidad. Y entonces pues tuve la mala suerte de que nos detuvieron cuando nos dirigíamos hacia la manifestación. Ni siquiera habíamos llegado a la manifestación. Y bueno, pues sí, me tocó pasar por las manos de unos cuantos. Bueno, aquello fue, claro, sí, por ese libro ya lo veréis. Bueno, pues eso no me pasó solo a mí, eso le pasó a muchísimos. Si yo escribo sobre aquello, estoy escribiendo historia de España. Y si escribo sobre la cárcel, estoy escribiendo historia de España. Y si yo escribo sobre la difícil y puta vida que llevamos, los que luego nos comprometimos cuando salimos de casa, mejor no vivir en casa, yo un buen día ya me fui de casa, que había que mirar hacia atrás por si venía alguien sospechoso que te siguiera. Cuando íbamos a una reunión, y lo suyo era ir el metro, que era el mejor medio de transporte para llegar hasta ese punto, lo que hacíamos era no bajarnos en la estación más próxima, sino antes quedarnos en el andén por si se quedaba alguien más en el andén. Yo sí sé por qué me quedaba en el andén, y porque se quedaba en el andén. Bueno, si no se había quedado nada en el andén, entonces se continuaba hasta la estación tal. Pero tampoco íbamos por el camino más recto, había que dar vuelta, no sea que, qué sé yo, todo aquello. Luego estaba, pues, cuando la Brigada Político-Social iba de madrugada a nuestras casas. Hay una canción que compuso la letra María del Mar Bonet. Esta gente que querrá, que llama de madrugada, sale la madre a abrir, rebujada en su falda, en su bata, preguntan por el hijo. Pues a la mía fue unas cuantas veces. Lo que pasa es que nunca me encontraron, claro, porque cuando yo todavía vivía con mis padres, bueno, cuando no iba con mis padres, luego, pero cuando vivía con mis padres, cuando había movimiento en la universidad o algo así, pues nos íbamos a una casa que tenía mi tía, un piso vacío, pues cerca, pues ahí, que luego al final es que ya ni me acuerdo cómo dormía, porque claro, es que no solo me iba yo, es que a lo mejor venía 8 o 10, y ahí en aquella casa solo había 2 camas, no sé, os imagináis, pero bueno, por lo menos estábamos a salvo. Y bueno, pues los registros es que eran tremendos. Si no encontraban al que iban a buscar, ya se lo tomaban a mal. Pero luego, si registraban y encontraban propaganda, ya se lo tomaban peor. En mi casa, y no os exagero nada, un buen día llegó uno, se cabreó y se fue a la habitación de mis padres, abrió el armario, abrió los cajones y encontró un cajón donde mi madre guardaba sus bragas y sus sostenes. Y entonces con 2 dedos, todo esto me lo escribió así mi padre al siguiente, un sostén al suelo, una bragas al suelo, y así hasta que... Y mi madre, claro, dijo de todo. Dijo, señora, es que la propaganda se puede esconder en los sitios más insospechados. Hombre, evidentemente, cuando abrió el cajón vio que estaba la ropa interior de mi madre, pero que allí no había propaganda. Además, ya ni nadie, porque es que yo no era tonto, no voy a guardar propaganda en casa si vienen y me la pillan. Bueno, pues todas estas cosas pasaban. Y yo digo, bueno, pues hombre, si escribo sobre esto, pues escribo sobre la historia de España. Bueno, y por no aburrir más, no hacerlo demasiado largo. Y si escribo sobre las cárceles, pues escribo sobre historia de España. Y si escribo, sí es verdad, si escribo sobre algunos, si dedico alguna referencia jurídica de la época, pues sí, pues por ejemplo, en quinto de Derecho dábamos familia y sucesiones hereditarias. Y recuerdo que el profesor, que no era un rojo peligroso, ni nada que se le pareciera, pero sabía Derecho Civil, cuando empezaron a estudiar familia dijo, si estudian con atención la concepción que el Código Civil da sobre las mujeres, deberán concluir que las trata más que como a personas, como cosas muebles. Cosas muebles que, como ustedes saben, suelen tener menos valor que los inmuebles. Y efectivamente era verdad. Hago alguna referencia, pues no sé, al derecho laboral, cuando para una mujer, para suscribir válidamente un contrato de trabajo,
necesitaba el permiso del marido. Y si el marido se empeñaba, el salario, en vez de pagársela a ella, se lo pagan al marido. Me imagino a la mujer que con su salario tal, pero tenía al marido, y que le tuviese que pedir dinero al marido, pues como el niño pequeño que le pide a su padre el domingo por la mañana la paga de la semana. A mí no esté un poco de dignidad. O, por ejemplo, el delito de adulterio. Pues, en fin, un dictador no totalitario, pues yo me dedico a dictar y la gente que haga con su vida privada lo que salga de las narices. Pero ¿quién soy yo para meterme que si una señora casada se acuesta con un señor que no es su marido y encima le prevé en el Código Penal una pena de hasta 6 años, prisión menor, de 6 meses un día a 6 años? En cambio el marido, pues oye, el marido que no vaya a la cárcel, pobrecito. Entonces se tipificó el delito de adulterio de tal manera que era imposible, porque se castigaba al que tuviere manceba, que encima manceba, amante, otra cosa, el manceba que mal suena, bueno, el que tuviere manceba dentro de casa, que a ver quién tiene a la manceba y a la esposa, las dos allí en buena armonía, pues yo creo que eso no se ocurrió a nadie, con lo cual por ahí no castiga a nadie. O notoriamente fuera de ella, es decir, para condenar al marido no basta con pillarlo una vez con una señora que no era su mujer, no, es que tenía que ser público, notorio, y que le pillaran y que todo el mundo supiera que había una habitualidad, con lo cual, hasta donde llega mi conocimiento, creo que no condenaron a ningún hombre por este asunto. A mujeres sí, a los hombres no. En fin, entonces, si yo hago referencia a que aquellos sí eran una dictadura totalitaria, pues, bueno, ¿y qué hablar de los homosexuales? La ley de vagos y maleantes fue una ley de la República del año 33, que la ampliaron en el 54 para incluir entre los vagos y maleantes a los homosexuales. Entonces, bastaba con ser homosexual para que tuviera la policía. Iban al juzgado de primera instancia de instrucción, la policía llevaba un informe diciendo este maricón perdido, porque era el lenguaje de la época, y el juez entonces tenía la obligación de, o bien, enviarlo a un lugar de custodia, es decir, a la cárcel, o a trabajos forzados. Bueno, a trabajos forzados, vamos a ver, parece que es que les dan con el látigo, no. Trabajos forzados significa trabajos no voluntarios y que además no se retribuían. Pero bueno, uno de los sitios que se hicieron famosos fue una granja que había, me parece, en la isla de Tenerife, donde tenían que trabajar el campo de sol a sol y no disponían de los medios mecánicos que hay ahora, ¿sabes? Eran forzados en el sentido que eran penosos. Y eso, si iban a un lugar de custodia, el tiempo de estancia era un mínimo de 1 año y un máximo de 5. Si iban a trabajar, pues era un mínimo de 1 año y un máximo de 3. Esto lo suavizaron luego en el año 70 con la ley de peligrosidad social, que rebajaron un poco esas estancias en prisión, pero nada más. Y en concreto en la cárcel de Carabanchel estaban en la Quinta Galería, conocida allí popularmente como la Galería de los Maricones. Yo me acuerdo que cuando íbamos al cine, que algunos sábados en el salón, había un salón allí en Carabanchel, nos echaban una película, había que pasar por la Quinta Galería, y un día a la vuelta me quedé un poco rezagado y estoy hablando un poco con ellos, y yo digo, bueno, a ver si es verdad que todos están aquí solo por ser homosexuales o por algo más, y les pregunté, y hubo uno, las palabras exactas no las recuerdo, pero el que vino a decirme es, mira, vosotros los rojos no habéis cometido ningún delito, ¿verdad? Y estáis en la cárcel. Pues nosotros los maricones igual, no hemos cometido ningún delito, pero estamos en la cárcel. Digo, vale, pues nada. Recuerdo que el funcionario enseguida me dijo, tú a la tercera galería, y no pude hablar más con ellos. Pero entonces esto sí que era un Estado, además de fascista, lo dijo la ONU, totalitario. Bien, entonces, en definitiva, voy a empezar como acabo. Si la ciudadanía española, o el pueblo español, como se decía antes, si conocieran todo esto, habida cuenta de que los descendientes de los que causaron todo esto están subiendo y se prevé que sigan subiendo y ganando votos, quizá a lo mejor más de uno, más de una, rectificaran sus apetencias políticas y le daría por votar a otro partido. Bueno, pues esta era mi intención. Si el libro tiene alguna difusión y convenzo a alguien, pues habré cumplido la misión que me encomendé cuando lo empecé. Nada más y muchas gracias.